Hoy vamos a analizar de cerca el Abrazo de Vergara, la anatomía de un acuerdo de paz muy particular en la historia de España. Una pregunta que siempre surge cuando se estudian los grandes conflictos es ¿cómo termina una guerra civil? Y sobre todo, una tan brutal. Pues a veces la respuesta es, bastante sorprendente. A veces termina con algo tan simple y a la vez tan complejo como un abrazo. Y ese abrazo, precisamente, nos lleva a un día concreto, el 31 de agosto de 1839. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? Dos generales, Baldomero Espartero y Rafael Maroto, que eran enemigos acérrimos, sellando la paz. Y no lo hacen solo con una firma en un papel, no, sino con un gesto simbólico que pasaría a la historia, el famoso Abrazo de Vergara. Claro, para entender de verdad lo que significó ese abrazo, primero tenemos que retroceder un poco y entender la guerra que lo hizo tan necesario. Todo esto se venía cociendo durante la llamada década ominosa, pero la mecha se enciende de verdad en 1833, cuando muere el rey Fernando VII. Esto desata una crisis sucesoria de manual. Verán, el trono en principio le corresponde a su hija Isabel, pero el hermano del rey, el infante Carlos, reclama la corona para sí mismo. Y ahí empieza la primera guerra carlista. Pero ojo, esto no era solo una pelea de familia por el trono, ni mucho menos. En el fondo lo que había eran dos visiones de España totalmente enfrentadas. Por un lado teníamos el bando isabelino, los liberales. ¿Qué querían? Pues un Estado centralizado, una constitución, y su apoyo venía sobre todo de las clases medias de las ciudades. Y en la otra esquina, el bando carlista, los absolutistas. Su lema lo dejaba todo muy claro: Dios, patria, rey. Y su base de apoyo era sobre todo el mundo rural y más tradicionalista. Y a ese lema carlista de Dios, patria, rey, a menudo se le añadía una palabra clave: fueros. ¿Y qué eran exactamente los fueros? Pues en esencia era un sistema de leyes y privilegios históricos, muy arraigados sobre todo en el País Vasco y Navarra. Daban, por ejemplo, exenciones de impuestos nacionales o del servicio militar. Así que, claro, defender los fueros era un pilar fundamental de la causa carlista. Era una defensa de su autonomía, de su tradición, frente al centralismo que proponían los liberales. Como se pueden imaginar, la defensa a ultranza de estas dos visiones del país tuvo un precio altísimo. Es que después de 6 largos años de una guerra que fue increíblemente cruel, la situación era de puro y absoluto agotamiento, un punto muerto. Ninguno de los dos bandos conseguía dar el golpe de gracia. Los carlistas, habían tenido éxitos al principio, pero no lograron decantar la balanza a su favor. España sencillamente estaba exhausta. Y este número lo dice todo de una forma brutal. Unas 200.000 víctimas. Es una cifra absolutamente devastadora para la época y evidencia ese cansancio, esa necesidad urgentísima de buscar una salida, una negociación, para acabar con el conflicto. Y así es como llegamos al Convenio de Vergara. Ese fue el pacto que se diseñó sobre la mesa para precisamente poner fin a tanto derramamiento de sangre. Vale, entonces el punto crucial del convenio es este. Fue un pacto bidireccional, con concesiones importantes por ambas partes. A ver, ¿qué hacían los carlistas? Pues aceptaban reconocer a Isabel II como reina, jurar la Constitución y, muy importante, entregar todas las armas. A cambio, los liberales prometían algo muy valioso para ellos. Por un lado, mantener los rangos y los sueldos de los oficiales carlistas que se pasaran a su ejército. Y, atención a esto, que es la clave de todo, se comprometían a recomendar a las Cortes la conservación de los fueros. Pero, como suele pasar en la historia, el final de la guerra no significó el final de la historia, ni muchísimo menos. De hecho, aquí es donde la trama se complica. Y aquí, en este detalle, es donde está el quid de la cuestión. La promesa del general Espartero sobre los fueros tenía un matiz fundamental. Como dice la cita, el acuerdo solo podía proponer la cuestión de los fueros a las Cortes, no podía garantizarlos. ¿Qué significa esto? Pues que Espartero, como general, no tenía el poder para decidir sobre los fueros. Esa era una competencia exclusiva del Parlamento, de las Cortes. Esto, como era de esperar, tuvo consecuencias directas y muy duraderas. Para empezar, en 1841 los fueros vascos y navarros fueron recortados de forma sustancial, aunque es verdad que mantuvieron ciertos privilegios fiscales. Además, el acuerdo consolidó el poder de los generales, los famosos espadones, que pasaron a dominar la política española durante décadas. Y quizás lo más importante, la causa carlista no se extinguió. Al contrario, ese descontento sembró la semilla para que estallaran dos guerras carlistas más a lo largo del siglo XIX. Así que, si lo pensamos bien, el Abrazo de Vergara puso fin a una guerra.
Eso es innegable. Pero no consiguió crear una paz duradera. No resolvió las profundas divisiones ideológicas y territoriales que de hecho la habían provocado. Fue en realidad más una tregua necesaria que una reconciliación completa. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. ¿Fue el abrazo de Vergara una paz genuina o fue simplemente una pausa en la lucha? Un pacto entre caballeros que, en lugar de resolver los conflictos de fondo de la España del siglo XIX, quizás solo los pospuso.